Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la misericordia de Él en este día domingo, 3 de mayo. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que está pendiente de esta transmisión y en esta mañana vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 25. Y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y Él enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para que los que guardan su pacto y sus testimonios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos concedes de poder estar en este lugar, Señor, para llevar tu palabra. Gracias porque una vez más podemos alabarte, darte gracias a ti, Señor, y a cada uno de los hermanos que están escuchando, Señor, y mirando esta transmisión. Pedimos, Señor, que tu palabra en esta mañana, los cantos, que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor, y que cada uno de mis hermanos, Señor, sea bendecido a través de este momento, en este programa. Lleva, Señor, consolación a través de tu palabra, Señor, exhortación, y, Señor, que tú seas nuestro refugio en esta mañana. Gracias, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Queremos dejar a nuestros hermanos del grupo de alabanza. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un placer poderles acompañar en esta mañana en adoración al Señor. Estamos muy contentos de que se puedan prestar estos medios para poder traer esa adoración al Señor y así de esta manera estar conectados en el Espíritu, ya que pues lo que estamos pasando nos tomó a todos por sorpresa, pero lo importante es qué es lo que hemos aprendido en este tiempo, si hemos aprovechado estar con nuestra familia, aprovechar a nuestros hijos y sobre todo aprovechar esos momentos largos en la presencia del Señor. Recuerden que no todo es eterno y el Señor siempre tiene propósitos grandes para nuestras vidas. En esta mañana traemos unos cantos hermosos, esperamos que sean de bendición, que ese es el propósito de cada uno de nosotros, ¿verdad? De traer esa alabanza al Señor. Y pues vamos a entonar en un cántico hermoso de alabanza que llena mi corazón, declarando que nuestro Dios es Rey, Rey de nuestros corazones, que guía nuestros pasos. Amén. Y vamos así con nuestros hermanos a adorar al Señor. Porque tú eres Rey, Señor, Rey de mi vida y de mi corazón. Siempre.
cantarles esta palabra, que también es un canto muy hermoso. La palabra del Señor dice en Salmos 1 que bienaventurado aquel que confía en el Señor. Dice su palabra que seremos como árboles plantados junto a aguas de corriente, que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que este hermano, esta hermana, hijo de Dios haga, todo será prosperado. Quizás en estos momentos usted se ha sentido desanimado, se ha sentido que no tiene fuerzas, pero déjeme decirle, somos más que dichosos, porque así lo dice su palabra. Bienaventurado aquel que confía en el Señor. Y este cántico hermoso así lo dice, que aunque vengan los tropiezos, se levantará. Te damos gracias, Señor. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Vamos arriba. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado
seremos fuertes. Seremos fuertes en el Señor. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas mencionan a esta mujer y ella con fe solamente pensó dentro de sí. ¿Qué es lo que usted piensa cada vez que está pasando una situación difícil? Piensa en claudicar, piensa en mirar atrás. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que había gastado todos sus recursos, pero nada le dio solución. Pero Jesús pasaba por ahí, y sin duda alguna Jesús está allí contigo en este momento difícil que estás pasando. Y esta mujer dijo: si tan solamente tocar su manto, yo sé que seré sana, sé que seré salva. En esta mañana declara esa palabra. Por fe, Señor, toco tu manto y sé que tú harás. Sé que tú harás, Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos,
no solamente podemos simplemente en cualquier lugar levantar nuestras manos, sino que podemos sentir su presencia. Jesús ya pagó, Jesús ya rompió ese velo, y ahora por su sangre nosotros podemos entrar a ese hermoso lugar que es su presencia hermosa en nuestras vidas, que llena nuestro corazón. Ese santo lugar, ese precio tan grande que Jesús pagó por ti y por mí para tener ese acceso. Ya no hay nada que nos impida acercarnos al Señor. Ya no hay nada que nos impida decirle: Señor, aquí estoy. Sea en tu auto, sea en tu closet, sea en el baño, en el trabajo, el Señor está allí, porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Gracias, Señor, porque hoy tengo libre entrada al santo lugar, pero no por mis fuerzas. Aleluya. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme este lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas. Adorándote yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo, te amamos. Eres todo para nosotros. Nuestro corazón palpita, Señor amado, de tu presencia, de tu amor y de tu gracia. Aleluya. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar.
Damos gracias a Dios por este precioso momento que Él nos ha concedido. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí en la presencia de nuestro Dios con un mensaje más para edificación del pueblo de Dios y para todos aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Dios me les bendiga en esta mañana. Queremos anunciar a todos los hermanos de nuestra iglesia, puesto que ya se han dado órdenes para que ya podamos quizás tener reuniones, pero sabemos que podemos, pero no debemos todavía. Nuestro superintendente del distrito y también aquí como pastor local y con los diferentes líderes de la iglesia nos reunimos y quedamos en el acuerdo de que vamos a esperar en el proceso de este mes de mayo para poder activarnos, pero quedamos con el templo cerrado hasta nuevo aviso. Así es que, hermanos, estemos siempre en familia orando, que pronto se llegará ese día cuando todos estaremos juntos alabando y glorificando a nuestro Dios. Quisiera en esta hora tomar un tiempo para una oración. Oremos, hermano, en esta mañana. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti con acción de gracias por todas tus misericordias y bondades. Te damos gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho hasta este momento. Para hacer esta transmisión, Señor, se requieren esfuerzos, se requiere de tiempo, de muchas inversiones. Te doy gracias, Señor, por el ministerio de alabanza, que han tenido un tiempo maravilloso donde nos hemos gozado y edificado en tu presencia. Ahora es tiempo de presentar tu palabra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero brevemente meditar bajo el tema: Dios nos llama a ser conformes y agradecidos con lo que tenemos. Dios nos llama a ser conformes y agradecidos con lo que tenemos. Para ello usamos como base Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Debemos saber, mis amados hermanos y amigos, que todo cuanto tenemos, Dios lo ha provisto para nosotros, para que lo disfrutemos y para que podamos distribuirlo de la mejor manera. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que obrar con sabiduría en nuestros hogares, economizar y distribuir de una manera inteligente los recursos que Dios nos ha proporcionado. Así es que, hermanos, no es tiempo de poder quizás disfrutarlo de las maneras que lo hemos hecho en otras ocasiones. Hoy es tiempo de reflexionar y meditar bien con los recursos que tenemos. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por 430 años en Egipto. Durante ese tiempo el pueblo clamaba y gemía buscando la presencia de Dios, buscando el ser oído por Dios, porque la esclavitud era muy fuerte y ellos, venía una generación, pasaba otra generación y el pueblo sentía muy fuerte la esclavitud. Dice el libro de Éxodo, para darnos una idea de cómo era esta situación. Solo un pasaje que está en Éxodo 2, 23 y 24, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Mis amados hermanos, al cabo de los 430 años de servidumbre, Dios le concedió la libertad por conducto de Moisés al pueblo hebreo. Para entrar en detalle, quizás no vamos a profundizar, pero
Dios envió una serie de plagas porque no tan fácil Faraón podía dejar en libertad a un pueblo el cual ya había estado por 430 años, ya era un estilo de vida, ya estaban muy acomodados. Egipto contaba con esa mano de obra y con esa servidumbre. Así es que no era tan fácil el poder quitar de ellos esta mano de obra y este servicio que les prestaban los hebreos. Así es que fue duro y solo a través de un trato fuerte de Dios podían ser libres. Pero Dios sabe cómo lleva todas las cosas. Dios sabe obrar. Dios es Dios que todo lo puede. Él está en control de todo. Y cuando alguien clama a Dios, gime a Dios por necesidades profundas, Dios atiende ese clamor. Dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El pueblo hebreo clamó de esa forma. Y es así cuando Dios comienza a enviar plagas por conducto de Moisés al pueblo de Egipto, y de tal manera que cada vez que venía una plaga, Faraón se resistía más. Pero en definitiva, Dios envió una plaga que tocó lo más sensible de Faraón. Ya el pueblo estaba devastado por tanta plaga, pero era el proceso de Dios para la liberación de su pueblo. Su última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y esto iba a tocar a todas las personas, pero como ya hemos dicho en sermones anteriores, que la señal de la sangre del cordero fue la que liberó a los hebreos, de tal manera de que todos los hebreos fueron protegidos por la sangre del cordero, y el primogénito de cada egipcio murió. De esa manera Dios dio la gran libertad al pueblo hebreo, un pueblo que estaba acostumbrado a vivir en servidumbre y en esclavitud. Ahora el pueblo de Israel comenzó a disfrutar de la experiencia de la libertad. Traían provisiones de Egipto, pero una vez terminadas esas provisiones, el pueblo hebreo no clamó a Dios, sino que por el contrario murmuró contra Moisés y a Aarón a causa de esa dura experiencia que estaban viviendo. La libertad era algo maravilloso, era una nueva experiencia para ellos. Pero recordemos que durante todo ese tiempo Israel no sabía lo que era ser dueño de algo. Nada era propio de ellos. Las provisiones que habían tenido fueron las que alcanzaron a traer de Egipto, pero una vez terminada esa provisión, ellos tenían que depender de algo, tenían que disfrutar de comestibles, de vestido, de calzado y de muchas cosas necesarias para la vida. Una vez terminados esos recursos, el pueblo no gimió, no invocó el nombre de Dios en su necesidad, sino que lo que hizo fue murmurar contra Moisés y Aarón, a reprocharles el por qué los había sacado de Egipto. Oigamos textualmente cómo era la situación de este pueblo, cómo era la murmuración. En el capítulo 16 de Éxodo, los versos 2 y 3 nos dicen: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las orillas, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto es muy importante. Ellos decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos. Cada momento en nuestra vida es muy diferente. Nosotros podemos hablar de cuántos días maravillosos hemos tenido. Hemos disfrutado y hemos gozado de circunstancias maravillosas en nuestra vida. Pero como todo, en la vida siempre hay vaivenes y vienen situaciones, circunstancias inesperadas. No lo esperamos, pero llegan. Hoy estamos viviendo en un tiempo que nunca nos imaginamos, pero es aquí, con la sabiduría que Dios nos da, saber que cuando llegan estas situaciones adversas, debemos también obrar con sabiduría y dar gracias a Dios por todo, porque no sabemos todas las cosas, pero Dios, que es sabio, Él tiene el control y debemos ser agradecidos, porque de alguna manera el sostén y el soporte va a venir de nuestro Dios. Pero a pesar de haber murmurado, Dios les dijo que les daría provisión. El pueblo murmuró, no clamó a Dios, sino que murmuró contra a Moisés y a Aarón. Pero a pesar de todo esto, Dios, quien los había liberado, también Dios sabía, y Él está en control de todo, que iban a surgir estos problemas porque ellos no estaban acostumbrados. Si bien la libertad era una experiencia maravillosa para ellos, pero había que lidiar con los obstáculos que se iban a presentar en una vida que no estaban acostumbrados. Y es aquí donde se presentan estos obstáculos, estas necesidades. Así como en nuestra vida vienen momentos inesperados, debemos de saber que en esos momentos tenemos a un Dios poderoso que está en control de todo. Debemos de clamar y pedir su provisión, su sabiduría y protección a Él. A pesar de todo esto, de la murmuración del pueblo, Dios les dijo que le daría provisión. Fue así como Dios les dio el pan del cielo. Como escarcha que caía del cielo, y la gente al ver esa escarcha decía, ¿qué es esto? Pues la palabra maná significa ¿qué es esto? Porque ellos nunca habían visto eso, pero era el pan que había descendido del cielo, el pan que Dios les había provisto. Siempre, en muchas ocasiones, siempre ha habido la tendencia a no conformarnos con lo que tenemos. Dios estaba supliendo una necesidad en el pueblo. El pueblo murmuró y Dios lo entendió, que ellos estaban desesperados, y les proveyó pan del cielo, el cual conocemos como maná. Pero el pueblo se alimentaba con este maná y bueno, les parecía al principio todo bien. Pero en las circunstancias, hermanos, haciendo un paréntesis, en las circunstancias que nos ha tocado vivir en estos días, debemos aprender a valorar cada provisión que tenemos y saberla administrar. Esos recursos que han llegado a nuestra familia, a nuestra mesa, saberlos distribuir, saberlos administrar. Y es aquí donde debemos de valorar lo que tenemos en casa y aprovecharlo de la mejor manera. Quizás no es tiempo para exigir, ya vendrán otros tiempos, ya hemos vivido otros tiempos, pero hoy es tiempo de reflexionar y dar gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Qué ocurriría o qué hubiera ocurrido si los hebreos, ya que iba a caer maná del cielo, Dios les dio para cada día el que ellos pudieran recoger la porción de un día para que ellos fuesen alimentados adecuadamente? Pero ¿qué hubiera pasado si los hebreos en el día, en cualquier otro día, hubieran tomado doble porción? Porque en la desesperación muchas personas, como hoy tocó ver, que se iban a las tiendas y querían traer de todo, y quizás querían traer el doble o el triple de agua, el triple de papel, el triple de cuánta cosa para almacenar.
Y hermano, en las tiendas pues hubo que reglamentar todas estas cosas. Daban un artículo por persona y así. De la misma manera, aquí Dios había diseñado sabiamente cómo tenía que ser la distribución del maná. Cada día las personas tenían que tomar la porción de un día. Solamente el sexto día tenían que tomar doble, porque el siguiente día, el séptimo día, nadie podía salir de su casa. Y así tenían que hacerlo. Y en su sabiduría, Dios tenía el control de las cosas. Pero hubieron personas que tomaron maná, una doble porción en otro día que no fue el sexto día. ¿Y qué es lo que sucedía? La doble porción que habían tomado se les podría. No así el día sexto, cuando tomaban la doble porción, esa les ayudaba, una porción para el sexto día y la otra porción para el séptimo día, y todo salía bien. Todo está en reconocer y en meditar, recapacitar de que todo está bajo el control de Dios. A veces no nos explicamos por qué con los pocos recursos que hemos tenido en otras oportunidades hemos sobrevivido y Dios no nos ha desamparado. Pero es porque ahí está la misericordia de Dios y el control de Dios en nuestra vida. Ahora, mis amados hermanos, así, con ese alimento, con maná, así los alimentó Dios al pueblo hebreo. Pero el pueblo murmuró y manifestó su insatisfacción por comer siempre el maná. Ellos, al fin de tanto de comer maná, ellos se murmuraron y sintieron de que ellos querían otro tipo de comida. Ellos protestaron. Dios cada día les daba el sustento, pero ellos comenzaron a exigir de que ya tenían fastidio por el maná. Fue así como exigieron que se les diese carne. Y tanto fue la murmuración que Dios dijo, ellos están pidiendo carne. Y Dios dijo, le vamos a enviar carne. Y fue así como Dios les envió codornices, aves maravillosas, nutritivas, para que ellos se alimentaran de carne. Fue así como les dio codornices 30 días. En esos 30 días, ¿qué es lo que sucedió con el pueblo? El pueblo quedó fastidiado de tanta carne. Entonces, ¿cómo vemos esta situación? Debemos de estar contentos y conformes con lo que Dios nos ha provisto. Es tiempo de no exigir, es tiempo de poder distribuir y buscarle forma cómo administrar los recursos que tenemos. Dios tiene el control de todo esto. Así es que la gente, dice la Escritura, perdonen esta expresión, pero la Biblia lo dice, que la carne le salía hasta por las narices. De tal manera que esta gente quedó fastidiada. Y ahora, ¿cómo podían reclamar a Dios? Así es que Dios volvió a darles maná y les dio maná por 40 años, imagínense. Pero no es problema, el maná, una comida, un alimento venido del cielo, que tenía los nutrientes necesarios para el organismo. Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo que realmente necesita el hombre. Y Dios les dio maná por 40 años. Así los alimentó. Dios les dio la provisión necesaria. Esto nos debe enseñar a nosotros, amados hermanos, que debemos de estar satisfechos y conformes con lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que hay en su hogar? ¿Cómo la está llevando? Economice los recursos que tiene. Trate de no desperdiciar la comida. Tratemos de alimentarnos. De alguna manera Dios nos va a sostener y nos va a sacar adelante. Si bien es cierto, es un tiempo difícil. Quizás no vamos a tener las mismas opciones que teníamos antes que llegaran estas circunstancias. Pero aquí es tiempo de reflexión y tiempo de sacarle provecho a todo lo que Dios nos da.
Este es un buen tiempo para la reflexión y dar gracias a Dios por lo que tenemos. No debemos mostrar, amados hermanos, inconformidad. Sepamos administrar lo que tenemos. No es tiempo para exigir, es tiempo de usar bien lo que Dios nos ha provisto. El Señor nos da muchas enseñanzas a través de la Biblia. El pueblo cristiano, sobre todo, debe entender porque tiene este recurso maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios, donde puede tomar el consejo cómo proceder en momentos difíciles como esto. El Señor nos enseña a ser conformes con la provisión que hay en casa. Ustedes recuerdan, pienso que los cristianos lo saben bien, pero también los amigos. En más de alguna oportunidad ellos han sabido que en la Biblia está una oración modelo que se llama el Padre Nuestro. Pues Jesús en el Padre Nuestro nos da una revelación maravillosa acerca de nuestros alimentos. Dice en una parte en este Padre Nuestro, y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta expresión nos habla que debemos de estar contentos cada día que pasa por lo que Dios nos ha provisto. También hay un maravilloso pasaje donde el Señor Jesús hizo un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, que de esa multiplicación de 5 panes y 2 pececillos dio de comer a más de 5,000 personas. Pero ¿qué es lo que sucedió? Porque dice de que les dio de comer a más de 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. O sea que dio de comer a más de 35,000 personas. Era un milagro maravilloso. Era un milagro jamás visto. Tal cosa no se había visto. Los apóstoles quedaron sorprendidos. Y ellos tuvieron de parte de Jesús la delegación de reunir a las personas por grupo y distribuir este milagro, este alimento. Y cada vez con esos 5 panes y 2 peces que llevaban sus cestas, aquello no disminuía y les dio de comer a gran multitud. Pero ¿qué dice después? ¿Qué sucedió cuando todos quedaron saciados? Cuando todos mitigaron su hambre. Dice la Escritura que recibieron la orden del Señor de recoger lo que había sobrado, del sobrante. Y dice la Escritura claramente que recogieron del sobrante 12 cestas. Y me llama poderosamente la atención el que hayan sobrado 12 cestas. Imaginémonos el gran trabajo que tenían los apóstoles de poder distribuir de alimentos a todas las personas que estaban allí. Entonces quiere decir de que ellos no estaban participando de comida, pero específicamente sobraron 12 cestas. Es como decirle el Señor Jesucristo a los apóstoles: mis hijos, ustedes han trabajado aquí distribuyendo el pan a esta gente. Ahora aquí hay una cesta para cada uno de ustedes. Los 12 apóstoles, todo lo tiene exacto y bajo el control del Señor. Sobraron 12 cestas, como decir, aquí hay para su familia también, aquí está para cada uno de ustedes. Así es que Dios no deja nada al aire. Dios tiene una provisión maravillosa y suple todas las necesidades. Así es que, mis amados hermanos, los apóstoles vieron algo nunca visto. Pero esta es una enseñanza, hermanos, de que Dios tiene el control de todo. Alimentó a esa multitud, pero alimentó a los suyos también. Pablo, el gran apóstol del Señor Jesucristo, llamado como uno de los últimos apóstoles, este apóstol nos enseña a ser conformes cualquiera sea la situación. Oiga, esto es muy importante en este mensaje. Aquí en estas palabras se nos enseña a ser conformes cualquiera sea la situación. Nosotros, cuando vivimos tiempos, hermanos, donde disfrutamos del trabajo, disfrutamos de la familia, de los amigos, andamos en toda libertad, tenemos tiempo de esparcimiento, de alegrías, disfrutamos de todo ello.
y lo hacemos, pero vienen circunstancias como la que estamos viviendo en estos días. También ser agradecidos y ser conformes en estas circunstancias también. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, verso 12 y 13. Oiga, aquí está un versículo que nosotros, casi los cristianos, lo usamos muy seguido. Y cuando se pide que nos digan un versículo de memoria, hay una gran mayoría que nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos, todo lo puedo. Y ponemos la palabra todo para todas las situaciones de la vida. Pero quiero que ustedes entiendan por qué dice estas palabras el apóstol Pablo. Y específicamente estas palabras fueron dichas para este momento de lo que estamos predicando, para estar conformes y entender cada situación que vivimos. Oiga lo que dice Filipenses 4:12. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Son para los tiempos que nos ha tocado vivir. En todo y por todo estoy enseñado, dice Pablo. Así para estar saciado como para tener hambre. Oiga esto, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es aquí donde viene la conclusión de esto que está diciendo Pablo. Así es que como sé vivir en abundancia como padecer necesidad, por eso Pablo concluye, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que yo sé vivir cuando hay abundancia, cuando gozamos de esa gran provisión, pero sé vivir cuando hay necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, amado amigo, diga conmigo hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga ahora, hoy en esta circunstancia adversa lo puedo porque Cristo me fortalece. Así es que no es tiempo de exigir, es tiempo de valorar lo que tenemos y dar gracias a Dios. Mire que hay otra enseñanza maravillosa. Jesús dijo en Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No os preocupéis. Mire, hermano, si hay unas tortillitas allí y quizás no tiene grandes recursos, pero tiene un limón, parta el limón en dos, busque sal y chile y póngale allí y eso va a saciar y hay que darle gracias a Dios. A veces es necesario que pasemos por experiencias similares a esta para que valoremos que cuando tenemos todo en exceso, cuando Dios nos ha provisto, siempre reconocer que Dios está en el control de todo. Hay que dar gracias a Dios en todo y en esta circunstancia lo necesitamos. Y necesitamos entender de que Dios está en todo esto. Dios, en definitiva, es el que nos provee el sustento. Dios es el que tiene el control de ello. Mire, aquí hay un maravilloso pasaje. Elías fue un profeta de Dios en el tiempo de Acab. En el tiempo que Acab reinaba y su esposa Jezabel, ellos reinaban en Israel. En ese tiempo el profeta Elías había profetizado por mandato de Dios que no habría lluvia durante 3 años. Por ende, si iba a haber sequía, no iba a haber alimento, iba a haber escasez, iba a haber una circunstancia adversa en Israel. Quizás nunca habían pasado una situación como esa, el que 3 años no lloviera, no gozaran de la abundancia de alimentos. Eso era crítico, pero Dios también, que está enviando al profeta a dar esta profecía al rey Acab, ya peligraba su vida y él tenía que andarse de un lugar para otro. ¿Cómo iba a ser él para alimentarse si él era ser humano también? Era un siervo de Dios. Dios, al usarlo como profeta, también Dios estaba comprometido en poder sustentar a su siervo. ¿Cómo iba a ser él? Lo llevó a un arroyo y ordenó a los cuervos. Oiga, este es algo tremendo. Es para hablar del control de Dios, que en Dios está todo. Envió a unos cuervos para que alimentaran a Elías.
Yo estoy de acuerdo humanamente, con mi lógica, entender que tal vez otro animalito pudiera ser el que le pudiera dar de comer al siervo Elías, pero que le envíen cuervos, aquellos que arrasan con todo y eso que no dejan nada a nadie. Pero como es Dios el que está en el trato, envía a los cuervos para que alimenten a Elías. Y allá estaba en el arroyo y de allí tomaba agua. El arroyo se secó. ¿Y ahora qué iba a pasar con el siervo de Dios si todavía había mucho tiempo para que pudiese llover, porque estaba en medio la sequía? Una vez secándose ese arroyo, Dios le da orden y lo envía a Sarepta de Sidón, afuera de los contornos de Israel. Y es algo muy sorprendente. En Sarepta de Sidón, allí Dios ha preparado a una mujer que sustente al siervo de Dios, a Elías. Y lo dice textualmente de esta manera. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Le dice Dios a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, dice Dios. He dado orden allí a una mujer. ¿Cuál es la característica de esta mujer? A una mujer viuda que te sustente. Aquí pareciera que algo no anda bien, porque Dios le está dando una orden, no a que vaya a un gran restaurante, a un lugar donde hay provisión. No lo está enviando Dios a alguien donde tiene alimento, hasta quizás mucho alimento. Como que anduviera algo ilógico, como que algo no está bien humanamente hablando, como que algo aquí no tiene lógica, puesto que la persona que Dios ha buscado para que sustente a Elías es, en primer lugar, una viuda pobre. Esta mujer lo va a sustentar. Es alguien que su esposo murió, el que podía encargarse de sostener la familia, ya no está. Tenía un hijo, esta mujer, a quien poder alimentar, a quien podía educar. No tenía recursos, era pobre, y ella tenía solamente una porción de harina y una porción de aceite para hacer un pan, darle porción a su hijo y tomar una porción ella y dejarse morir. Pero cuando están estas circunstancias adversas, pareciera como que el Dios que tenemos obra ilógicamente. Pero Dios es Dios. Dios está en su trono y Él tiene control de todo. Cualquier sea tu situación, Dios te va a sostener. Dios te va a ayudar. De donde piensas que no va a producir nada, Dios está en control cuando tú le clamas a Él. Debemos de estar confiando en Dios. Aquí parece ilógico lo que está sucediendo. Dios envía a este siervo a la casa de una viuda pobre, con limitaciones. Hay escasez en su hogar, pero ¿cómo lleva al siervo de Dios a que lo sustente? Mire, hermano, y la petición que Elías, la mujer reconoce a Elías como un varón de Dios. Lo reconoce porque este hombre hace una petición cuando se enfrenta a esta viuda. Y la petición que Elías le hace a la viuda fue: cuando hagas el pan, hazme a mí primero. Oh my God, como dicen algunos. Cuando hagas ese pan que tú dices que buscas una leñita allí para cocinar la última porción de harina y de aceite que hay, darle a mi hijo y a mí y dejarnos morir. Cuando hagas el pan, no le dejes a tu hijo ni a ti, dame a mí primero. Oiga, esto es demasiado ilógico, pero esto nos quiere enseñar algo, que Dios es el que tiene el control de todo y Dios va a hacer cualquier cosa para sustentarnos. Así es que debemos sabiamente
Dar gracias a Dios por lo que tenemos. Si un huevito tiene allí, hay que hacerlo y disfrutarlo y darle gracias a Dios y comerlo con gratitud delante de Dios. Mire lo que dice este pasaje y con esto terminamos. Primer libro de Reyes, el capítulo 17, comenzando desde el versículo 9, nos dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto nos revela la pobreza y la escasez terrible, humanamente hablando, que había en esta mujer. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hay un secreto aquí que nos lleva a mantener nuestra confianza en el Dios que nos ha dado promesa. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Después para ti, como quien dice, primero es a Dios, después a ti y a tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto es hermoso. Le iba a sustentar de esa tinaja y de esa vasija hasta que comenzara a venir la lluvia. Para ellos quizás faltaban más de 2 años. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mire, sacaban de aquella harina de la tinaja y volvía a sacar el siguiente día y había harina. Sacaba el siguiente día, había harina. Lo mismo hacía con el aceite, sacaba y aquello no disminuía, porque Dios estaba en el control de todo. Mantenga su confianza en Dios. Es tiempo de ser agradecido con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con los recursos. Yo sé que la familia quizás quisiera exigir: ¿por qué no podemos comer esto? ¿Por qué no podemos hacer esto, otro? Es tiempo que Dios ha permitido para que reflexionemos y valoremos lo que tenemos. Dijo el Señor Jesucristo: teniendo abrigo y sustento, con eso debemos de estar contentos. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado un techo. Gracias a Dios porque nos ha dado un abrigo, nos ha dado alimento. Él nos ha provisto de todos estos recursos. Dios se ha bendecido en todo esto. ¿Cómo estás, familia? ¿Estás exigiendo mucho en tu casa? ¿Estás pidiendo y te decepcionas porque no te dan lo que quieres hoy en día? Recuerda, tú y yo estamos en la misma situación. Debemos de elevar nuestra mirada al cielo y agradecer a Dios porque aquí estamos todavía. Él nos tiene y nos quiere dar una lección grande, que de alguna manera Dios traerá la provisión a nosotros. Dios nos va a sustentar. Con esto termino. No exija ni se moleste porque no hay de la comida que a usted le gusta. Dé gracias a Dios por lo que hay. Dios siempre dará nuestro sustento. Estemos contentos. No es tiempo de exigencia, es tiempo de administrar los recursos, tanto los comestibles como la ropa y todas las cosas que tenemos.
saber que debemos administrarlas de la mejor manera. Mi amado amigo, mi amado hermano, Dios quiere que nosotros en este tiempo reflexionemos y reconozcamos que todo don perfecto procede del Padre de las luces. Él tiene cuidado de todos nosotros. Si usted en esta mañana reconoce que ha sido una de esas personas que quizás ha dicho, no, es que qué fastidio en este encierro, que no puedo gozar quizás de las comidas que antes participaba, o de ir a un buen restaurante. Cuánto deseo de estar en un buen restaurante. Sí, yo sé que usted lo desea, muchos quizás deseamos, pero estamos viviendo circunstancias donde hay un aprendizaje para el pueblo de Dios. Israel tuvo un tiempo de aprendizaje en el desierto. Dios le iba enseñando cómo deberían de ser. Tenían que ser agradecidos con Dios. Dios, dice la Biblia, que su calzado, su vestido no envejeció, porque Dios lo sostuvo por 40 años. Ese Dios poderoso aquí está en esta mañana con nosotros. Allí donde está, amado amigo, amado hermano, pídale perdón a Dios y dele gracias por lo que Él le ha provisto. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu sabiduría, por tu bondad, por tu poder que nos sostiene, Señor. Nos has dado la vida, nos has dado la familia, nos has dado un techo, nos has dado el abrigo, nos has dado lo necesario para poder vivir. Dios mío, muchas gracias, porque a través de este proceso, de esta situación, tú nos estás enseñando grandes cosas. Ayúdanos a entenderte, Señor, y a conocerte que tú eres Dios. Señor, bendice a cada familia, a cada persona, que lleguemos al entendimiento de poder ser agradecidos en toda circunstancia. Amado amigo, si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, esta es la provisión y el regalo más grande que Dios nos da. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, si usted quiere tener un encuentro con Dios, aceptarle como su Salvador, vamos a morir tarde o temprano, pero si usted muere con Cristo en el corazón, usted va a la presencia de Dios, como el Señor Jesucristo dijo al malhechor en la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya sea que venga la muerte, no temeremos, porque vamos a tu presencia, Señor. Tu palabra nos dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigos, si usted quiere hacer esta decisión, haga esta oración que vamos a hacer en esta mañana. Diga: Padre Celestial, te doy gracias por enviar a Jesucristo para morir en mi lugar y así darme la salvación y vida eterna. En esta mañana te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado amigo, amados hermanos. Como dijimos al principio, vamos a estar dando información de cómo va el proceso de este tiempo que vivimos. Sé que ya hay un aval, ya nos dieron libertad para reunirnos y podemos, pero no debemos, porque todavía, hermanos, queremos dar un margen. Lo más importante no es a otros aspectos, lo más importante es su vida, su salud, y que vivamos en familia y todos podamos gozarnos después con Dios. Será hasta la próxima y que el Señor les bendiga. Amén.